Bueno, entonces dice así, Empero este experimento no debería hacerse. Recordemos que terminamos hace 8 días en el hipotético experimento de hacer un niño genio, ¿no? ¿Cómo dice Steiner para hacer un niño genio? El niño genio simplemente se le tiene que abstener de enseñársele todo lo que se le enseña a un niño normalmente, que normalmente se le enseña en primaria y bachillerato. Después de la pubertad, o sea, casi de los 13 años en adelante, ya se le enseña ya como académicamente, o sea, como se enseña en un colegio normal, ¿no? Entonces dice Steiner, como ha reservado todas sus energías en el proceso del cuerpo astral y etérico, ya cuando sea hora de dar el conocimiento y su yo se apodere a la mayoría de edad, a los 18 años, va con toda. Entonces, esos niños en- dan todo, o sea, se vuelven genios, porque no han perdido energía para la producción del alma, o sea, intelectual, de conciencia en el futuro. Obviamente Steiner aclara que esto es un experimento hipotético, no lo recomienda, a no ser que sea hecho por los dioses, o sea, como quien dice que espontáneamente se dio, porque si uno no lo sabe hacer, puede causar problemas sin quererlo, ¿no? En la educación del niño. ¿Por qué? Porque ahorita la educación es muy competitiva. Entonces un niño, digamos que a los 13 años le enseñan apenas la matemática, sumar y restar, y se compara con nosotros, se va a sentir que es bobo y tonto, ¿no? Porque en conocimiento se ha atrasado, ¿no? Entonces, puede ser que por ese motivo no sea conveniente, porque en esa edad también existe el problema de que son los niños muy susceptibles y pueden haber trauma, entonces entre niños no hay tanta compasión, pues por eso hay tanto bullying, ¿no? No porque sea malo, sino porque no tienen esa conciencia del discernimiento del bien y el mal tan desarrollada cuando esté adulto, ¿no? Por eso en esas edades los niños son un poquito maldadosos, sin quererlo, ¿no? Porque les falta discernimiento, ¿no? Entonces por eso dice Steiner muy sabiamente que no es bueno hacer ese experimento a propósito, a no ser que sea dirigido por los dioses. ¿Qué quiere decir dirigido por los dioses? Que por los motivos o las circunstancias del momento y de la vida le tocó desarrollarse así. Tengo en este momento un ejemplo que yo creo que muchos lo conocen. ¿Ustedes han oído hablar de Omar Aktuf? No. ¿Nadie? Pues, Sí. bueno, Omar Aktuf, Sí, sí, perfecto. Omar Aktuf es un gran administrador, es un genio en la administración. Él, ojalá, digamos, la administración de todas las academias, de todas las universidades del mundo la enseñaran como él dice que tiene que enseñarse la administración. Actualmente, la educación se enseña, en la administración se enseña de tal manera que el estudiante graduado de administración sabe cómo generar riquezas y recursos extras a las compañías, a costillas a veces del bienestar humano de los empleados. Y ese es un problema. Así se enseña desafortunadamente un poquito la administración, ¿no? No lo dicen así tan directamente, pero los cursos que se dan a veces se prestan para eso, ¿no? Este señor Omar Aktuf da un nuevo enfoque a la forma de administrar y también en cómo enseñar a los nuevos administradores. Porque realmente, si todas las empresas, no solamente gubernamentales o privadas de comercio o de negocio, se administraran así, casi seguro que el 80% de una población no estaría así tan diferenciada económicamente. Bueno, eso es un paréntesis de lo que es este señor, ¿no? Una vez yo fui con mi papá y Bernardo a un seminario que él daba aquí en Cali, en la Universidad del Valle. Él es argelino, ¿no? Y trabaja en la universidad, creo que de Canadá, no me acuerdo. Pero es muy popular. En las universidades públicas lo invitan a conferencias, ¿no? Entonces una vez lo invitaron los de la administración en la Universidad del Valle. Y mi papá y yo nos colamos, ¿no? Porque Bernardo era el que nos invitó. Nos colamos ahí. Y aprendimos mucho de él.
Y una de las cosas que él decía, él siempre lo dice cada vez que da un curso de conferencias, es cómo fue su vida, su autobiografía, ¿no? Y él dice que él era bien pobre, él era pastor. Y en Argelia, cuando él era niño, era colonia de Inglaterra, ¿no? O de Francia, no me acuerdo. Inglaterra o Francia, uno de los dos países. El caso es que él empezó a estudiar primaria, primero de primaria, a los 9 años, ya muy tarde. Y los niñitos, compañeros de él, perdón, más tarde, creo que tenía más edad, eran de 6 7 años, ¿no? Y a él lo trataban como de tonto, de burro, porque empezó muy tarde, ya, cuando ya tenía como 12 años, 13 años. Entonces él cuenta que le tocó muy duro porque los profesores eran un poquito racistas, en el sentido de que prefería a los hijos de los franceses o ingleses, no me acuerdo de qué país era la colonia, que a los mismos argelinos que vivían allí, ¿no? Entonces le tocó muy duro, pero después fue el mejor estudiante con todos los honores y ahora, o sea, uno puede decir que es un genio en la administración. Y no solamente los genios son buenos en una rama, sino en todas las ramas del saber. Y yo me acuerdo que él en su último día del ciclo de conferencia que él dio, que fue invitado, él habló muy bien de Carlos Castaneda, o sea que es interesante, una persona que tiene muchos conocimientos, así como nos gusta a nosotros, ¿no? Bueno, ese era un tip que ahí les dejé de un ejemplo de cómo, dadas las circunstancias, los dioses, como dice Steiner, o las jerarquías espirituales, o el karma hace que un niño, sin quererlo, se vuelva genio según su forma de que fue preparado para el estudio, ¿no? Bueno, al respecto, no sé si tengan alguna pregunta o continúo con la lectura. Dale, continuar, ¿no? Ok, bueno, dice así. Empero, este experimento no debería hacerse, pues no es un ideal de educación. En nuestros tiempos, el hombre debe aún dejar ciertas cosas al criterio de los dioses. Los dioses saben hacerlo, los hombres aún no pueden realizarlo adecuadamente. Si hubiera, por ejemplo, una personalidad que en un determinado campo actuara en forma fecunda, y si ella se dijera que durante mucho tiempo parecía ingenua y de poco talento, y que solo más tarde se ha despabilado, se podría decir que los dioses hicieron el experimento. Ellos han conservado la candidez de tal hombre durante aquellos años, capacitándole así para aprender solo más tarde lo que normalmente se aprende mucho antes. Esto se evidenciará principalmente en niños con facilidad de captar lo que se les cuenta, pero que cuando van a la escuela en realidad no tienen voluntad de aprender nada. En estos casos son los dioses quienes hacen el referido experimento de vida. Algo similar, pero en medida infinitamente mayor, debe de haber tenido lugar en el niño que vivió como Jesús y que a su debido tiempo debió dar al Nirmanakaya del Buda la inmensamente fecunda envoltura astral materna. Y realmente fue así. Estamos tocando un hecho misterioso, frente al cual cada uno es libre de creer o no, pero que hoy puede exponerse ante un auditorio de cierta preparación antroposófica y que incluso puede verificarse. Examinando a la luz de todos los hechos, según los textos del Evangelio o de cuanto dice la historia exterior, se confirmará todo a través de los hechos del plano físico, siempre que se los consulte en forma adecuada, sin juzgar precipitadamente. Lo que dice el ocultista como mensaje recibido desde los mundos superiores, lo transmite a la humanidad como constancia, y si lo ha recibido de las fuentes verdaderas dirá, podéis examinarlo con toda severidad. Si lo examináis de la debida manera, lo veréis confirmado mm, por los documentos escritos o por los resultados de la ciencia natural. A los padres de que habla el Evangelio de Lucas, nació pues un niño de singulares cualidades, un niño dotado de fuerza juvenil, fuerzas de la niñez de características particulares, que luego se conservaron robustas y sanas en todo sentido y con todo su vigor. Bajo las condiciones corrientes de aquel tiempo no hubiera sido posible encontrar un niño y tampoco padres con las requeridas fuerzas de niñez y de infancia. En toda la humanidad, y considerando solamente las condiciones normales de aquel tiempo,
no se hubiera encontrado en parte alguna de la individualidad y los padres necesarios para semejante encarnación, si no se hubieran dado otras posibilidades de singulares características. Solo lo podemos comprender si recordamos ciertos hechos de la ciencia espiritual antroposófica. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Eso quiere decir que el niño Jesús de Lucas, pues con él siguieron como ese método de enseñanza más o menos. La idea es que sí, o sea, pero no, a ver, lo que yo entendí es que no es que a propósito hayan seguido ese método de enseñanza, sino que al hacer ese método de enseñanza, las fuerzas etéricas y astrales que están en el desarrollo del niño, de sus cuerpos, eh, se gastan o se utilizan solamente en eso y no se malgastan en otras cosas, en actividades anímicas que normalmente, y sería lo saludable, muy probablemente en un futuro la humanidad lo entenderá, lo saludable para un ser humano es que en la niñez no se le force a trabajar anímicamente, a esforzarse mentalmente. Por eso a veces en los colegios, sin quererlo o por ignorancia, se le exige a los niños ciertos, digamos, que reflexione, que opine, que disierna. Esas actividades que están un poquito entre la razón y la conciencia desgastan mucho, requieren actividad anímica, pero esa actividad anímica desgasta lo que, digamos, debería haberse utilizado en el desarrollo del cuerpo etérico y astral del adolescente, del niño, ¿no? Entonces, en el caso del niño Jesús, de, de la genealogía natánica, o sea, del Evangelio de Lucas, el niño tenía esas fuerzas renovadas gracias a que el, la envoltura astral materna se estaba, digamos, ahí presente, se volvió a unir, ¿no? O sea, tenía algo renovado en sus cuerpos astrales y etéricos. Entonces, por eso este niño tenía esa capacidad superior, digámoslo así. No tanto por la enseñanza, sino por estos eventos que narra aquí Steiner, que sucedieron. Eso es lo que más o menos entendí, Kate. No sé si te enredé más o... Santiaguito, una pregunta. Claro. Es, y cuando uno oye que esos niños, por ejemplo, tan pequeñitos, que saben aprenden muchísimas cosas, que hasta hablan idiomas, que saben, o sea, y salen de la universidad, pues ya más grandecitos, muy jovencitos y todo, son niños como, pues, a ver cómo te dijera, como más evolucionados o cómo decirlo. Muy buena pregunta. Realmente todos a medida que pase el tiempo, el alma humana, la gran alma humana, digámoslo así, o sea, todos estamos unidos, eh, ha evolucionado de poco en poco, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que más adelante las hablaremos, en que se propicia que los niños, cada vez que pasan las generaciones, tengan cualidades que antes se demoraba más tiempo en tomarlas, ¿no? Entonces, en ese aspecto es normal, o está bien, digámoslo así, que los niños sean muy sagaces en cortas edades, es lo normal, es lo natural. Lo que podría ser perjudicial, y aquí toca hacer una buena distinción, o sea, quiero que no se me malinterprete porque hay que distinguirlo bien. Si el niño naturalmente, sin ser forzado, aprende muchas cosas, está muy bien. El problema es que al niño tenga muchos conocimientos, pero que se le haya forzado a adquirirlos. Ese es el problema. Entonces,
si digamos hay niños que, bueno, adolescentes que están preparadísimos, que saben muchas cosas en tempranas edades. Entonces, no se puede generalizar y decir que es bueno o malo. Simplemente según el método en que le tomó aprender eso, se puede decir que es bueno o malo. Si fue forzado, esto es malo porque más adelante tendrá consecuencias negativas en su salud, en su bienestar anímico y físico. Si fue naturalmente que él por su propia cuenta fue aprendiendo, eso no hay ningún problema. Eh, entonces, esa es como la idea, Fabi. Ah, ok, gracias. Muy bien, perfecto. Todas las preguntas son muy buenas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Continuamos. Pues yo te iba a preguntar, pero ya con lo que preguntó Fabiola ya me respondiste porque por lo menos con Gabriel él es, o sea, todo el mundo que lo conoce dice que es muy inteligente, él sale con muchas cosas pues que uno lo sorprenden y pues yo sí había leído de Steiner que no hay que forzarlo en en la educación pues ni nada, pero como que él mismo pide. Entonces, yo creo que ahí sí es como diferente, ¿no? Lo que dices. Perfecto. Si él mismo lo pide, está excelente, porque digamos, cuando un niño naturalmente pide las cosas o quiere las cosas, es que está dosificando de manera natural sus energías, no hay ningún problema. Entonces, digamos, lo que yo recomendaría, sin ser experto, ¿no? Pero lo que yo recomendaría por lo que he leído de Steiner, es que al niño hay que incentivarlo, sin obligarlo, a que le guste las cosas. Por ejemplo, se hace un poco mal a veces los padres porque quieren que los hijos sepan algún instrumento musical o sepan recitar poesías o que sean buenos actores. Entonces los meten en escuelas de baile, de actuación, escuelas de música. Y si el niño se siente como medio obligado, eso es un poquito perjudicial. No quiere decir que sea malo. Igual uno crece y se desenvuelve, ¿no? Pero es como navegar contra la corriente. No es que sea imposible, sino que le va a tocar un poquito más difícil para adquirir cualidades que se necesitan después, ¿no? Eh, Esto todo lo pasamos sin quererlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra civilización occidental, no sé cómo será la oriental, puede ser que ahora sea diferente, pero voy a hablar de la occidental, de nuestra educación, se basa en que entre más temprano se haga preparado es mucho mejor para la sociedad. Entonces a nosotros nos inscriben los padres, nuestros padres de buena voluntad a colegios desde temprana edad, ¿no? Digamos, desde los 7 años uno ya tiene que estar en primaria y prácticamente como a los 12, 11 años uno ya tiene que estar en bachillerato, ¿no? El problema es que la educación actual, excepto la de Waldorf, se exige mucho al infante anímicamente. A nosotros nos exigieron, a nosotros nos forzaron anímicamente en nuestra educación. Pero como les digo, no hay problema. Eso es, el ser humano sale adelante, nosotros salimos adelante. Obviamente hubiera sido mucho mejor para nosotros. O sea, si nuestra educación hubiera sido diferente, como, sino más como Steiner dice, más pedagogía Waldorf, casi seguro que para nosotros hubiera sido más fácil entender estas cosas de Steiner ahora que como ahorita nosotros estamos así, nos toca más esfuerzo, ¿no? Pero no quiere decir que no la entendamos, simplemente que nos toca hacer un poquito más de esfuerzo. Esa es como la idea, Kate. Vale, gracias, Santi. Muy bien. Bueno, ¿quién me colabora con el siguiente párrafo? Yo leo. Gracias, Kate. Sabemos que el origen
de la actual humanidad se remonta a través de diversas épocas a una humanidad primitiva de la antigua Atlántida, y esta a su vez se remonta a la humanidad de la antigua Lemuria. La ciencia espiritual nos revela sobre el curso de la evolución de la humanidad hechos bien distintos de lo que nos dice la ciencia natural exterior, la que solo puede basarse en los hechos del mundo físico. La ciencia espiritual nos enseña que la humanidad ha pasado por el periodo evolutivo de la cultura grecorromana, precedida por las culturas egipcio-caldea, la antigua persa y la antigua india, respectivamente. Así nos remontamos a ese gran cataclismo que se produjo entonces y que cambió enteramente la faz de nuestra tierra. Anteriormente hubo un vasto continente en las regiones en que hoy se extiende el Océano Atlántico. Ese continente era la antigua Atlántida, mientras gran parte de las regiones ahora habitadas por la humanidad europea, asiática y africana estaba cubierta por el mar, estaba cubierta por el mar. Con el gran cataclismo atlante que se desarrolló en el elemento agua de nuestra tierra, la faz de esta cambió por completo. Antes, la parte principal de la humanidad vivía en la Atlántida, donde transcurrió su evolución. Eran seres humanos de una organización distinta a la del hombre actual. Los grandes conductores y sacerdotes de aquella humanidad vieron acercarse la catástrofe atlante, y debido a ello condujeron a las poblaciones hacia el este y en parte hacia el oeste. Estos últimos hombres fueron los predecesores de la posterior población americana. Debemos, pues, buscar entre los antiguos atlantes los predecesores de la actual humanidad. Los pueblos atlantes eran a su vez descendientes de otros pueblos más antiguos aún, muy distintos de aquellos y que habitaban un continente situado en los actuales territorios de Asia, África y Australia, llamado la antigua Lemuria. Véase mi libro Ciencia Oculta. Muchas gracias, Kate. Bueno, No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Igual creo que está claro este párrafo. La idea es que nosotros, todos los habitantes de la Tierra actuales, pertenecemos a lo que se llama la raza posatlante, ¿no? Porque descendemos de una anterior raza que se llama los atlantes. Eh, Esa es como la idea que está diciendo aquí Steiner, ¿no? Santi, no sé si nos desviamos mucho del tema, pero es que me estoy leyendo el libro Atlántida y Lemuria, Steiner, y allí dice en alguna parte que en la actualidad todavía hay lémures, por ejemplo. Entonces, pues no me lo he terminado de leer, pero me sorprende esos. ¿Tú sabes algo o quiénes serían? O... Sí, sí, sí. No exactamente lémures, ¿no? Eh, descendientes, descendientes de ellos. Digamos, algunas razas descienden directamente de los últimos lémures y la mayoría de los humanos descendemos de los atlantes, ¿no? Eh, Son poblaciones muy primitivas, hay como en Australia esos, ¿cómo se llaman? Aborígenes, son descendientes de los lémures. Y posiblemente aquí en América Latina, antes de la conquista, hubo pueblos así, ¿no? Pero la gran mayoría, somos descendientes de los atlantes. Estas razas que son aborígenes están condenadas a extinguirse y su alma grupal pues tiene que unirse luego a la de nosotros. Esa es como la idea, Kate. Gracias, sí.
Bueno, muy bien. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta o continuamos. Bueno, entonces continuamos. Si por medio de la crónica de la Cacha dirigimos la mirada retrospectiva a los tiempos más antiguos, nos sorprende encontrar en ella pruebas maravillosas de todo el contenido de los documentos bíblicos, y sólo así llegamos a comprenderlos de la justa manera. Por ejemplo, ¿qué problema más difícil ha sido para la ciencia exterior el de saber si es verdad lo que se lee en la Biblia acerca de nuestros únicos primeros padres, Adán y Eva, de los que toda la humanidad trajese su origen? Es un problema que desde el punto de vista de la ciencia natural ha sido muy discutido, principalmente alrededor de la mitad del siglo XIX. Resumiendo lo que nos dice la crónica de la Cacha, sabemos que la evolución de la Tierra ha tenido largos periodos prehistóricos y que también la época de Lemuria ha sido precedida de otra anterior. Además sabemos que la Tierra es la reincorporación de anteriores estados planetarios, a saber, la antigua Luna, el antiguo Sol y el antiguo Saturno. Recordemos que estos no son los planetas o la Luna actual, ¿no? Son estados evolutivos anteriores a nuestro sistema solar, ¿no? La Tierra misma, tal como ha progresado en su evolución, ha tenido la misión de agregar a los tres cuerpos desarrollados durante sus estados planetarios anteriores, cuerpo físico sobre Saturno, el etérico sobre el Sol y el cuerpo astral sobre la Luna, el yo como cuarto vehículo del ser humano. O sea que en este estado planetario actual, el de la Tierra, la misión es que se desarrolle en el ser humano su cuarto vehículo, que es el yo, ¿no? El portador del yo, el yo y la conciencia, ¿no? La conciencia del yo. Todo lo que ha precedido a la época de Lemuria solo ha sido la preparación de esa misión de la Tierra. Durante la época de Lemuria, el hombre se desarrolló de tal manera que llegó a ser capaz de forjar el cuarto vehículo, su yo. En esa época empezó a formarse el germen para engendrar el yo dentro de los tres vehículos que el hombre había adquirido en el pasado. Así que podemos decir, gracias a las transformaciones que han tenido lugar sobre la Tierra, se han ejercido sobre el hombre tales efectos que llegó a ser capaz de convertirse en portador de un yo. Antes del periodo de Lemuria, la Tierra estaba también poblada, pero por hombres de forma totalmente distinta, que aún no eran portadores de un yo, sino que solo habían desarrollado lo que ellos, como cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral, habían traído consigo de los estados planetarios anteriores, antiguo Saturno, antiguo Sol y antigua Luna. Sabemos cuáles fueron los procesos en todo el universo que condujeron al hombre a este grado de madurez evolutiva. Sabemos que al principio de nuestra actual evolución la Tierra estaba unida con el Sol y la Luna y que después, en primer término, el Sol se separó, dejando un cuerpo planetario compuesto de nuestra Tierra y nuestra Luna, pero también sabemos que si la Tierra hubiese quedado unida con la Luna, todo ser humano que entonces existió como tal se habría endurecido, momificado. Esto pasó, ¿no? Después les cuento cómo pasó exactamente. No todos los seres humanos se endurecieron, ¿no? Los que no se endurecieron fueron los que pasaron a ser luego Atlantes, ¿no? Se habría tornado leñoso. Para evitarlo hubo que arrojar de la Tierra todo lo que en la Luna había de sustancias y entidades. En consecuencia, el cuerpo humano se salvó del endurecimiento. El hombre pudo darse su forma actual, mas solo después de haberse separado de la Luna le fue dada la posibilidad de ser portador de un yo. Pero lo descrito no se realizó todo a la vez. Primero el Sol se separó lentamente de la Tierra, y mientras la Luna estaba aún dentro de la Tierra, hubo un periodo de condiciones que no permitían proseguir la evolución de la humanidad. La materia física se densificó cada vez más, de modo que un cuerpo humano realmente
El cuerpo humano realmente empezó a endurecerse. Las que entonces fueron almas humanas, pero de un grado evolutivo inferior, ya pasaban, igual que las almas humanas lo hacen ahora, por encarnaciones sucesivas, lo que equivale a decir que el ser interior del hombre abandona el cuerpo, pasa por un mundo espiritual para reaparecer en una nueva encarnación. Antes que la luna se separara de la Tierra, se produjeron condiciones de singular característica. Hubo un estado difícil para proseguir la evolución. Ciertas almas humanas que habían dejado su cuerpo y que habían entrado en el mundo espiritual encontraron en la Tierra, al querer reencarnarse, la sustancia humana tan dura y leñosa que no pudieron volver a encarnarse. Fue un periodo en que las almas que querían volver a la Tierra no encontraron ninguna posibilidad de reencarnarse, porque los cuerpos sobre la Tierra no eran apropiados para ellas. Únicamente las almas más fuertes pudieron dominar la materia y la sustancia que en el interín se habían endurecido y así encarnarse. Las demás debieron retornar al mundo espiritual, sin poder descender. Hubo cada vez menos almas fuertes capaces de dominar la materia y de poblar la tierra. Antes de la época de Lemuria, hubo pues un periodo en que gran parte del planeta quedó despoblada, porque las almas, al querer descender, no encontraron cuerpos apropiados. ¿Qué sucedió entonces con estas almas? Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud, comentario. Cuando dice que se endurecieron, ¿es que se materializaron? ¿O es, o Sí, cómo es? es buena pregunta. Es un poquito difícil imaginárselo porque nosotros actualmente estamos hechos de cuerpos ya materializados, ¿no? Y la sustancia prácticamente de toda la Tierra está compuesta de tres estados muy diferenciados: lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Esos tres estados están tan diferenciados que es un poquito imaginarse cómo era en tiempos pretéritos, estados intermedios entre gaseoso y líquido, sin haber algo sólido. Imaginarse un planeta solo de esa sustancia gelatinosa y gas es muy difícil imaginársela, porque uno se imagina la Tierra y hay montañas sólidas. Por supuesto, hay mares y hay atmósfera, pero uno se imagina minerales que son sólidos. En ese tiempo no era así, todo estaba constituido, lo más denso era como gelatinoso, y eso ya era denso en la época en que está narrando aquí Steiner. Entonces ese endurecimiento significa que se fue volviendo sólido lo que era acuoso. Eh, Esa es como la respuesta rápida, Fabi. Es un poquito más elaborada, pero esa es la idea. Ah, ok, gracias. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes endurecieron? ¿Cómo fue? Ah, sí. Steiner va a contestar de una manera rápida, interesante, pero antes de que Steiner nos comente qué fue lo que pasó, sí, sí, digamos, quedó claro la dificultad de las almas humanas en aquella época o no quedó tan claro. No mucho, no mucho. Ok, ok. Bien, la idea es que antes de entrar a la raza raíz de Lemuria, lemuriana, los humanos anteriores a los lemures eran humanos muy etéricos. Eran casi, no había cuerpos sólidos ni gelatinosos, sino como casi gaseosos, ¿no? Es difícil imaginárselo porque uno se imagina un ser viviente con una piel, con una epidermis sólida, ¿no? Que lo diferencia del medio ambiente, ¿no? Uno no se puede imaginar un ser viviente que no tenga ese límite, ¿no? Pero lo más parecido, sin ser igual, que se me ocurre para darles un ejemplo es como las medusas. Las medusas son como entre gelatinosas
y acuosas, ¿no? Obviamente está la epidermis que es sólida. Entonces, imagínense una medusa sin la piel. Entonces, más o menos serían así los seres vivientes de aquella época. Y los cuerpos que las almas humanas se encarnaban eran así, más o menos. No eran sólidos como ahora. Uno puede imaginar un insecto ya es muy duro, ya es sólido. Un pez ya es muy duro. Entonces, una medusa ya sigue siendo durita porque la piel es dura. Entonces es difícil imaginarse cómo era aquellos tiempos. Pero entonces, cuando el sol se separó de la Tierra, esto también es difícil imaginárselo, pero después se los voy explicando mejor para que lo tenga más o menos claro según la ciencia actual y no suene contradictorio ni raro. Esta separación eh, duró muchos millones de años, ¿no? No fue rápida, pero espiritualmente significó que las jerarquías que estaban a favor del progreso humano, las potestades, los arcángeles, todas estas jerarquías que estaban, digamos, en la dirección de Cristo, se retiraron en el sol, ¿no? La tierra se quedó con los humanos, algunas especies de animales, plantas, por supuesto, y otras jerarquías que son como portadoras de la densidad, digámoslo así, no son de las buenas. Entonces, esa separación hizo que las que daban el progreso humano se alejaran físicamente, pues, del orbe y el ser humano se uniera más a las otras entidades. Estas entidades hicieron que se endureciera todo más rápido de lo previsto. Entonces, la única salvación que había era que estas entidades se retiraran también de la Tierra, si no los seres humanos de aquella época estarían condenados a endurecerse y quedaban atrapados en un cuerpo tan sólido que las almas no pudieran entrar, ¿no? En- para habitar en su cuerpo físico. Los espíritus que quieran encarnar en el cuerpo físico no lo podían hacer. Esa es como la idea de lo que estaba pasando en aquella época. Entonces, había muy poquita población de espíritus humanos encarnados en cuerpo físico, porque estos cuerpos físicos cada vez se estaban endureciendo más. No tanto como ahora, que estamos súper densos, sino gelatinosos, pero para aquella época era muy denso, ¿no? Tuvo que pasar muchas cosas que no sé si están en el narre aquí, pero una de ellas fue que obró Lucifer para ayudar ahí un poquito. Y también las jerarquías, ¿no? También ayudaron otro poquito en sus vainas allí, que después les cuento para no enredarlos. Bueno, entonces, no sé si seguimos con el... Ah, Alejo, no sé si quedó bien contestado o te enredé más, Alejo. Ok, muy Ok, muy bien. bien. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, había mucha despoblación en aquella época, entre la transición de lo que iba a empezar a ser la época lemuriana, ¿no? Entonces, aquí donde Steiner va a seguir narrando qué pasó. ¿Quién me colabora en la lectura o quieren que lea yo? Si quieres, te ayudo. Gracias, Kate. Fueron dirigidas hacia los demás planetas, mientras tanto se habían formado del conjunto de la sustancia. Ciertas almas fueron dirigidas hacia Saturno, otras hacia Júpiter, Marte, Venus o Mercurio, en tanto que durante el largo invierno terrestre, únicamente las almas más fuertes pudieron descender a la Tierra. Las almas más débiles debieron quedar al amparo de los demás planetas de nuestro sistema solar. Durante la época de Lemuria hubo efectivamente un periodo del que se puede afirmar, siquiera aproximadamente, que existió como nuestros primeros padres una pareja principal que había conservado la fuerza para vencer a aquella resistente sustancia humana
incorporarse sobre la tierra y así subsistir, en cierto modo, durante todo aquel periodo terrestre. Ese fue a la vez el tiempo en que la luna se separó de la tierra. Gracias a la separación de la luna, fue nuevamente posible que la sustancia humana se sutilizase y se volviese apropiada para recibir las almas débiles, de manera que los descendientes de la única pareja principal pudieron existir en una sustancia más blanda que la de los hombres que habían vivido antes de la separación de la luna. A partir de ese momento, todas las almas que habían sido enviadas a Marte, Júpiter, Venus, etc., paulatinamente volvieron a la Tierra, y con el aumento de la población por descendencia de la pareja principal, resultó que las almas que desde el universo retornaran a la Tierra se convirtieran en descendientes de aquella pareja. De tal suerte, nuestro planeta volvió a poblarse. Durante la última parte de la Lemuria, hasta muy avanzada la época Atlante, continuaron descendiendo las almas que en los demás planetas habían aguardado el momento propicio para volver a encarnarse sobre la Tierra. De esta manera, se formó la población Atlante, cuyos conductores fueron los iniciados de los oráculos. Estos últimos los he caracterizado de la siguiente manera. Muchas gracias, Kate. Bueno. No sé si tengan algún comentario, inquietud o continuamos. De lo anterior, digamos, puede haber sonado raro que las almas que no podían entrar en la Tierra porque los cuerpos físicos a que estaban apareciendo en la Tierra eran muy densos, fueron a habitar a otros planetas. Eso sí es cierto, pero no hay que imaginarse que habían cuerpos físicos en esos planetas de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, no. Simplemente en forma etérea podían vivir, encarnarse en cuerpos etéreos en estos planetas de nuestro sistema solar actual. Luego, en la época Atlante, esas almas que estaban viviendo no en cuerpos físicos, sino en cuerpos etéricos, en esos planetas, volvieron a migrar a la Tierra, ya en cuerpos físicos de verdad. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario o continuamos. Pero entonces eso quiere decir que así sea en cuerpo etéreo se necesita un espacio físico para encarnar. Para las ¿O almas humanas sí se necesita, para el espíritu humano sí. Eso es algo interesante, ¿no? Que los seres humanos para evolucionar necesitemos encarnar. No estar solamente en modo espíritu, sino encarnar en algo más allá. Porque así se desarrolla la voluntad y de la voluntad a futuro se desarrollará el amor, ¿no? Pero la única forma es estando encarnados. bien, y la pareja de la que hablé es Adán y Eva? Sí, exactamente. La pareja primordial, la que tenía fuerzas suficientes para poder encarnar en la tierra que estaba desierta. Pero entonces ellos serían los primeros antes. Lemures. Sí, correcto. Porque como dijeron que el descendiente de ellos ya es antes, Te escuché entrecortado la última parte. ¿Puedes repetir, Kate? o no. Kate, ¿puedes repetir? Es que el último comentario no te lo escuché entrecortado. No, sí, que como decía que los descendientes de Adán y Eva, pues de la pareja, conformaron la raza Atlante, pues pregunté si los primeros Atlantes. No, ellos fueron los primeros lemures. ¿Sí se entendió?
Sí, si te entendí la pregunta, ellos no eran atlantes, sino que eran lémures. Poco a poco de sus hijos empezaron a haber más lémures, y al final ya todos los atlantes eran pues descendientes de esa pareja, ¿no? Ya con todas las demás almas que podían encarnar. Pero ellos eran lémures. Creo que aquí más adelante Steiner lo debe decir, ¿no? Porque recordemos que en ese entonces, en la época lemuriana, la mayoría de los espíritus humanos no podían encarnar en la Tierra, entonces estaban en otros planetas. Ya después de pasar esa crisis, ya en la Atlántida, ya los cuerpos humanos ya estaban más blandos, entonces podían esos espíritus que estaban en otros planetas migrar otra vez a la Tierra, y eso fue en la época Atlante. Pero en la época lemuriana habían poquitos habitantes y la pareja principal era Adán y Eva y los descendientes. Ya, gracias, Santi. Ok, todas las preguntas son muy buenas y bienvenidas. ¿Alguna otra pregunta, comentario o continuamos? Pero la forma del cuerpo físico que estábamos describiendo ahorita, que era como gelatinosa, como una medusa, ¿era de los lémures o de los antecesores de los lémures? Antecesores de los lémures. Pero en esa época empezaron a endurecerse, la época lemuriana. Mm, Si no fuera por la separación de la Luna y la Tierra, eso hubiera sido una catástrofe, ¿no? Muchos cuerpos que estaban destinados a ser cuerpos físicos para humanos se echaron a perder. Y eso se los voy a contar aquí en secreto. No en secreto, no mentiras, no. Eran los que ahora se han encontrado fósiles de los dinosaurios. Estaban muy densos. Así eran los cuerpos físicos de los humanos rezagados. Los que estaban bien, los no rezagados, no tomaban cuerpo físico porque estaba muy denso, sino otros especiales. Los primeros en dar una forma antropomorfa fueron Adán y Eva en la época lemuriana. Los que no lo pudieron hacer o iban a otros planetas o encarnaban en esos cuerpos ya densificados y echados a perder para la evolución humana. Y ahí aparecieron, según la teoría de Darwin, los primeros reptiles. Almas humanas rezagadas. Uy, wow. Sí, la realidad es que eso no se le puede contar a cualquier persona Mis porque... famosos rezagos, mejor dicho. Exacto, exacto, exacto. Las leyendas cuentan en todas las culturas humanas la existencia de dragones. ¿Por qué algunos dragones eran sagrados y a veces eran malos, no? Porque el, esto es raro, pero tienen que creérmelo. En la Lemuria, el cuerpo humano estándar, gelatinoso estándar, era así, más o menos. No era antropomorfo, era así, como los dinosaurios. Pero esos cuerpos, que eran como los dinosaurios, no eran los cuerpos de los humanos, sino de los rezagos humanos, ¿sí? De los que no pudieron superarse. Los cuerpos humanos eran gelatinosos, los de los dinosaurios eran sólidos, súper esclerotizados. Entonces no sé si me entienden la diferencia, para que no pensemos que los dinosaurios éramos nosotros, no, eran los rezagos. Así como uno ve un animal ahora, un perro, un gato, que son rezagos, así mismo esos dinosaurios eran rezagos, ¿no? ¿Sí entienden la diferencia? ¿Me escucharon o no me escucharon? Sí, sí, Santi. Ok, entonces, cuando se encarnaba en esos cuerpos gelatinosos, pero sí con forma de dinosaurio, por decirlo así, no antropomorfo, pero sí gelatinosa,
apta para un alma humana normal. Encarnaba, digamos, un ángel o un arcángel para dirigir a la humanidad, para la imagen, para la conciencia imaginativa, que es un nivel de clarividencia superior. A eso se le agregaban alas. Algo así como nosotros ahora a un ángel con cuerpo antropomórfico se le agrega alas. Entonces los dragones eran estos seres arcangélicos o angélicos que dirigían a la humanidad. Entonces se le ponía alas. Por eso los dragones, como leyenda, eran dioses o poderosos, recordando esa época lemuriana. Uy, qué interesante, eso no lo sabía yo. Exacto. Así como ahorita nosotros pintamos o se representa un ángel con un cuerpo humano, antropomorfo, con alas, el, el arcángel o el ángel de aquella época era un dragón con alas, un dinosaurio con alas. Eso es lo interesante. Aló, aló, ¿me escuchan? Que se fue la señal por un ratico. Ay, sí, no, no, yo no te escuché. Sí, es que se me fue la señal, pero ya está bien, ¿sí? Sí me escuchan ahora, ¿cierto? Sí, sí, ahora sí. Sí, Bueno, ok, entonces voy a continuar con la lectura, aunque ya son las 1:30. Si quieren dejamos allí, no sé si tengan alguna pregunta o comentario adicional, o damos por terminar la sesión ahorita, ustedes dirán. yo creo que ahí podemos dejar. Uy, sí, ya que Aprendido dejemos ahí. bastante. Ok, muy Sí, bien, ajá, y para que los otros no se atrasen tanto. perfecto, muy buena idea. No, Sí. dijimos que esto era secreto, no se les puede contar. Ah, sí, no se sube el video a YouTube. Ah, Bueno, muchas gracias a todos, feliz noche. muchas gracias a Gracias a ustedes. ti, feliz Bueno, noche. feliz noche, Bueno, una gracias. feliz Gracias. Que Chao. descansen. Chao. Bueno, chao, chao. noche.